Estando en las vísperas del Día de Muertos y de Halloween, lo que se celebre en su caso, creo que no hay otra forma de conmemorar estos días que con historias de terror o de suspenso, historias que siguen siendo relevantes hoy día, leyendas que representan nuestras tradiciones, costumbres e historia, sobre todo en la época colonial, que fueron donde se produjeron la mayoría de estas historias, una época muy turbulenta. En el canal ya existe un video sobre las primeras dos leyendas de terror de la serie. Esta es la continuación de aquel video. Por si quieres escuchar otras leyendas, te dejaré el link al final de este video y en la descripción del mismo. Sin más que decir, adentrémonos en este mundo de misterio y de terror. Como siempre, recomiendo que este video lo escuches con las luces apagadas, quizás con algunas velas encendidas, que la única luz sean esas velas y la pantalla de tu celular. Naturalmente que en la noche es mejor todo lo relacionado con el terror. Lo desconocido aguarda allá afuera. ¿Estás listo para enfrentarlo? Bien, entonces comencemos con la primera historia de terror. La mulata de Córdoba. Seguramente has escuchado el nombre de esta leyenda, siendo una de las más importantes de la época colonial. Una mujer hermosa que quizás en parte por aquella belleza, se agenció las malas lenguas de las mujeres y de algunos hombres en la época novohispana, acusándola de diversos crímenes en contra de la religión. En la época novohispana existían diversas castas que eran las mezclas entre distintas razas. Estaban los mestizos, hijos de españoles e indias, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, los chinos, cambujos, lobos, etc. Y por supuesto, los mulatos, quienes eran hijos de españoles y africanos. Entonces, esta mujer era mulata, hija de español con ascendencia africana. La mujer era hermosa, agradable, buena católica, recatada y simpática. Era sin lugar a dudas una mujer extraordinaria, pero por alguna razón siempre rechazaba a quienes buscaban cortejarla. Varios caballeros, inclusive de buena cuna, buscaban el amor de la mulata, pero pese a los regalos costosos que le daban, la mujer no estaba interesada. Esto hacía que aquellos pretendientes por despecho comenzaran a inventar rumores sobre ella, las mujeres por envidia de su belleza y bondad, y los hombres por despecho. Decían que era novia del demonio, acusándola también de brujería, pues pensaban que cosas sobrenaturales ocurrían en su casa. También se alegaba que los hombres acudían a ella cuando tenían problemas de amor, y que ella los ayudaba preparando un brebaje para que pudieran adquirir el objeto de su deseo. También la acusaban de asistir a aquelarres y de que su hogar despedía un olor a azufre. Su riqueza también era uno de los misterios, pues pese a que se decía ejercía la brujería, esta no la cobraba, pero tenía el suficiente dinero para hacer obras de caridad, tener muebles finos y costosos, así como también llevar consigo joyería exquisita. Se le veía en ocasiones acompañada por un hombre alto y negro como el carbón, que algunos aludían al demonio que se presentaba a altas horas de la noche para rituales que esta mujer hacía. Total, que la fama de la mulata era tan grande que de Córdoba pasó a ser conocida en la Ciudad de México, en donde los oídos de la Inquisición se enterarían de todos los rumores que se decían de la mujer, ordenando su arresto. Como todos aquellos que eran condenados y procesados por la Inquisición, todos sus bienes y riquezas fueron confiscadas. Una gran cantidad de testigos se formaron para dar testimonio de los eventos sobrenaturales que rodeaban a la mulata de Córdoba. Finalmente, después de meses de prisión y en el que finalizaron las pesquisas, tomando los testimonios de aquellos que la envidiaban o que pretendían vengarse de sus desaires, la Inquisición la declaró culpable de brujería, y sería entonces quemada en la hoguera, como se hacía con las mujeres acusadas de este delito contra la fe. Pero ninguno de ellos vería a la mulata arder en el fuego, pues un día antes de su ejecución, la mulata inexplicablemente desapareció. La versión que se tiene de este prodigio la cuenta el propio carcelero, quien al llevarle el desayuno a su celda, la vio vestida con un vestido verde que resaltaba su belleza y desprendía un olor a perfume. En realidad aquella mujer era irresistible. La mulata le sonrió al guardia y le enseñó un barco que había dibujado en una de las paredes de su celda. El dibujo era increíble, con enormes detalles. De improviso, la mulata levantó su vestido y se subió en aquella embarcación, la cual comenzó a navegar, alejándose, llevando consigo a la prisionera, hasta que solo se veía la mano de aquella mujer que se agitaba en señal de despedida. La leyenda de la mulata de Córdoba nos deja muchas lecciones, y más bien pareciera ser que más que algo sobrenatural que haya sido la causa de todos los infortunios de esta mujer, fue más bien la envidia y el despecho lo que condenaría a la mulata a su ejecución. Y quizás sea que la mujer hizo su magia
y verdaderamente por un acuerdo con fuerzas sobrenaturales o demoníacas se salvó de la ejecución. ¿O será simplemente que, viendo a una mujer tan hermosa, con un castigo tan injusto, el guardia se apiadó de ella, y fue él quien llevó a la mulata a un barco en el cual pudo escapar de sus demonios? El difunto ahorcado. El domingo 7 de marzo de 1649, por las calles de la Ciudad de México, cerca del Palacio del Arzobispado, los habitantes vieron pasar una mula en la que iba montado un indígena, y éste sostenía a un caballero para que no se cayera. Era el cadáver de un portugués, y al lado del indígena iba un pregonero, a la usanza de la época, tocando una trompeta para enterar al pueblo del crimen que había cometido el difunto hombre. La historia era que aquel hombre era un prisionero de los que en la mañana habían sido extraídos de sus celdas para escuchar misa. Fingió que estaba enfermo para quedarse en la enfermería. El crimen que había cometido y por el cual estaba preso era por el asesinato de un alguacil de Iztapalapa. Sin que nadie lo viera, este tomó una cuerda y se ahorcó. Al notar su ausencia, lo buscaron por todas partes hasta encontrar el cadáver. Se hicieron las averiguaciones correspondientes para descartar que hubiese habido un tercero que haya cometido el ilícito. El portugués debía de cumplir con la pena capital y, aún muerto, fue llevado a la Plaza Mayor, en donde se llevó a cabo la pena de muerte, ahorcando al difunto. Lo extraño de esa situación es que, después de ejecutada la sentencia, un viento devastador comenzó a soplar. El viento era tan fuerte que las mismas campanas de la iglesia tañían solas. Los vestidos y las capas se levantaban con el viento. Esto hizo que la población se asustase, pues este viento no era normal. El cadáver del ahorcado se mecía de un lado a otro, en una escena verdaderamente dantesca. Todos corrieron a resguardarse en sus hogares. Pensaban que el ahorcado tenía pacto con el demonio, o era el mismo demonio, y por ello es que los vientos se desataron de una manera tan sobrenatural. O quizás en represalia por la ejecución doble que había recibido. Las autoridades descolgaron al muerto y lo llevaron a San Lázaro, para después lanzar el cadáver a las aguas pestilentes del lago. Se dice que, por la impiedad mostrada a su cadáver y por no recibir santa sepultura, el difunto ahorcado se aparece en las calles del centro histórico, sobre todo en la que antes se llamaba Plaza Mayor, hoy la Plaza de la Constitución. Los días domingo, pues es el día en que lo ejecutaron, después de ya haber muerto. Una terrible historia de cómo a un muerto lo quisieron matar 2 veces. Algunos se preguntarían por qué ejecutarlo cuando éste había tomado su vida previamente. Y la respuesta es que las autoridades virreinales querían que esa ejecución fuera un ejemplo para todos aquellos que cometieran el crimen del difunto ahorcado. La increíble y misteriosa historia de la Fonda Sarita. Hay algunas historias extraordinarias, algunas leyendas que no son de terror, sino más bien que nos dejan cierta paz en el alma, que finalmente resultan de cierta manera reconfortantes. Esta es una de ellas. La señora Sofía acababa de rentar un local para poner su negocio, una fondita, es decir, un lugar en el cual las personas pueden comer a precios contenidos. La señora tenía 3 hijos, Rocío, María de Jesús y Leonardo. La señora Sofía tenía muchas esperanzas en su emprendimiento, esperando sacar a sus hijos adelante. Aunque el costo de la renta era un poco caro, pero la ubicación era excelente. En aquel momento estaba intentando remodelar el lugar. Veía a su hijo Leonardo mientras pintaba de colores más alegres aquellas viejas paredes, mientras Sofía soñaba con el futuro de su hijo, pensando que algún día sería un pintor famoso o un arquitecto, tal vez un ingeniero. En ese momento fue interrumpida por el trabajador, quien estaba tirando parte de la pared para poner el lavabo del baño. La mirada del albañil no la tranquilizó en nada, pues mantenía un rostro de preocupación, un poco sombrío. La mujer siguió al hombre al bañito del lugar, y allí entre los escombros y el cascajo se encontraba un esqueleto con unos cabellos negros y largos que parecía mirarla. El cadáver apenas estaba sostenido por un vestido negro cenizo y lleno de telarañas. Pero lo extraño es que en las muñecas del esqueleto tenía unas cadenas con grilletes que parecían mantenerla atada a su sitio. Leonardo estaba fascinado, más que horrorizado con el descubrimiento. Era la primera vez que veía un cadáver tan cerca. De inmediato Sofía apartó a su hijo del cadáver, sin saber qué hacer o qué decisión tomar. Pagó al albañil y le dijo que volviera mañana,
No podía decirle al dueño sobre el incidente, pero temía que se enfadara por haber dañado su edificio. Y también temía que se iniciasen las investigaciones, pues sabía que eso retrasaría sus planes para inaugurar su negocio. Lo único que atinó a hacer fue dejar las cosas tal como estaban e ir a casa y meditarlo con más tranquilidad. De repente, Sofía se dio cuenta de que su hijo no estaba a su lado, así es que lo llamó. Cuando el niño apareció, la mujer lo interrogó para saber en dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo. Leonardo solo atinó a responderle que no estaba haciendo nada, saliendo los dos del lugar y cerrando la cortina de lámina. En realidad Leonardo había regresado donde se encontraba el cadáver, pensando que la pobre mujer debía descansar, así es que le quitó los grilletes y las cadenas que ataban el esqueleto a la pared. Al hacerlo, el niño juraría que escuchó una especie de suspiro de alivio por parte del cadáver, además de que le llamó la atención un camafeo con perlas que estaba prendido en el vestido de la desafortunada. Al día siguiente, Sofía estaba dispuesta a afrontar el problema. Había hablado por teléfono al dueño del lugar comunicándole el hallazgo, y también había ido a la iglesia más cercana para consultar con el sacerdote, quien le había dicho que este tipo de crímenes eran muy comunes en otras épocas. Sin embargo, Sofía no quería entrar al baño, ya que se sentía incómoda con aquel cadáver, y la manera tan cruel y terrorífica en la que había sido asesinada. Al menos no entraría sola, pues esperó la llegada del dueño del local y del sacerdote. Los dos llegaron al mismo tiempo y entraron junto con Sofía, la cual les indicó el lugar en donde se encontraba el cadáver. Sin embargo, al entrar no había nada. La mujer quedó desconcertada. Juró al dueño y al sacerdote que lo que ella había visto era real, y que el albañil, así como su hijo, lo habían visto también. Les pidió que esperaran a que su hijo saliera de la escuela para que diera testimonio de la historia, pero el dueño salió enfadado del lugar, refunfuñando, diciendo que no tenía tiempo para las señoras que tenían visiones, y le ordenó que reparara el desperfecto. El sacerdote tampoco le creyó, pero roció un poco de agua bendita mientras decía algunas oraciones. El albañil no regresó ni aquel día ni tampoco en los días posteriores. Quizás había encontrado un trabajo mejor, o tal vez se había espantado con aquella terrible visión. Leonardo terminaría el letrero en donde ponía Fonda Sarita. Finalmente estaba todo listo para la apertura del negocio, pero los días pasaban y las personas no estaban interesadas en consumir en su negocio. Pronto las deudas superaron las ganancias hasta que Sofía tomó la decisión de traspasar el negocio, viendo cómo su hijo hacía el letrero para comunicar a algún comprador interesado la venta del lugar, esfumándose los sueños de que algún día su hijo fuera un arquitecto o un ingeniero. Para colmo de los males, Leonardo enfermó e inclusive debió de ser hospitalizado. Mientras Sofía cuidaba de su hijo, encargaba el negocio a sus hijas, las cuales veían cómo día tras día el negocio iba en picada. Hasta que un día regresaron felices agradeciéndole a su madre por la muchacha que había enviado a ayudarlas, una tal Inés. Sofía estaba muy desconcertada, ella no había enviado a nadie. También sintió la curiosidad de conocer a esa muchacha, aunque se mostró inflexible en darle el trabajo. Pero una vez la conoció y conoció su terrible historia, la dejó a quedarse a trabajar con ella. Según lo que relató Inés, su padre había muerto hace un año en Morelia, Michoacán, de modo que se trasladó a la capital, pues un pariente suyo, pensando que le habían dejado una buena herencia, la invitó a vivir a su casa. Pero cuando se enteraron de que no tenía ninguna herencia, la mujer y su hijo la torturaban y la maltrataban. Terminando su relato diciendo que hace unos días había logrado escapar de su suplicio, y por ello es que se encontraba allí solicitando su amparo. Sofía le dijo que no podía contratarla, pues el negocio no iba muy bien, pero Inés le dijo que se conformaba con que la dejara vivir allí, de modo que finalmente Sofía aceptaría, dejándole un catre en un lugar contiguo del lugar para que pudiera dormir. Leonardo iría tras mucho tiempo a la fonda después de recuperarse de la convalecencia, pues ya quería conocer a aquella muchacha de la que hablaban tanto sus hermanas y su madre, diciendo que era muy trabajadora y que parecía que tenía un imán para los clientes, además de que tenía una cabellera inusualmente larga y negra. De inmediato, al cruzar miradas y pese a la diferencia de edades, Leonardo e Inés supieron de inmediato que serían grandes amigos. Pese a las burlas de sus hermanas, Leonardo e Inés pasaban mucho tiempo juntos y se les hacía poco. Inés le hablaba de su infancia, de su tierra natal, de su padre fallecido, mientras que Leonardo le hablaba de lo que ocurría en su escuela, las pocas cosas que recordaba de su padre y de sus sueños y aspiraciones cuando fuera mayor. Inés lo escuchaba con mucha atención y le aseguraba que todos sus sueños se cumplirían. El negocio comenzaba a prosperar. Parecía que desde que había llegado Inés había traído consigo muy buena suerte.
pues cada vez llegaban más y más clientes, atraídos quizás por la dulzura y belleza de la muchacha. El tiempo pasó y Leonardo cumplió sus 12 años, de modo que al cerrar la fonda se dispusieron a festejarlo y además a celebrar que el negocio iba tan bien, que inclusive Sofía ya había negociado con el dueño la compra del local. Todos le dieron sus respectivos regalos a Leonardo y cuando llegó el turno de Inés, ella le dio una pequeña caja, la cual le dijo que no abriera hasta el día siguiente. Sofía invitó a Inés a vivir en su departamento, que aun cuando era pequeño, seguramente ella se sentiría más cómoda allí. Después ella asintió. Es verdad, ya no podía permanecer más tiempo allí. Al despedirse y abrazando a Leonardo, le diría al oído: «Gracias por apiadarte de mi largo sufrimiento», despidiéndose de él. Leonardo quiso contener el llanto, pero no lo logró. Su madre y sus hermanas lo consolaron. Seguramente la volvería a ver mañana, pero Leonardo sabía que eso no era verdad. Inés se había ido para siempre. Al día siguiente, al abrir el local, no encontraron a Inés por ningún lado, lo que les pareció extraño ya que habían puesto el candado, de modo que no pudo haber salido del lugar. Leonardo abriría la caja que le había dado su amiga el día anterior, y no se sorprendió tanto cuando vio que era el camafeo que había notado en el vestido del cadáver aquella vez. El tiempo pasó, 15 años exactamente. El negocio aún se encuentra en el sur de la ciudad y es uno de los más concurridos. Leonardo cumplió su sueño de ser ingeniero y se fue al extranjero a estudiar un posgrado. Sofía y sus hijas a veces se reúnen y se acuerdan de Inés, preguntándose si Leonardo la había olvidado. Sofía les mostró una fotografía de Leonardo cargando a su bebé, una niña que lleva por nombre Inés. Una historia sin dudas enternecedora, que habla de un fenómeno paranormal, pero también de la amistad y de la piedad. El Día de Muertos. Como narración final en este video contaré una de las historias más populares de México, y que se cuenta en diferentes partes del país, con algunas ligeras variaciones, y que nos recuerda la importancia de seguir conmemorando o celebrando las festividades propias de nuestra cultura. El Día de Muertos, que según la tradición se debe de poner una ofrenda para los difuntos. Esta ofrenda debe de estar compuesta de diversos elementos, pero uno de los más importantes es la comida y la bebida, aquellos alimentos que el difunto apreciaba. Esta leyenda nos cuenta la historia de un hombre, vaya a saber el nombre, pero eso no tiene importancia, pues podría ser cualquiera de nosotros que por no darle crédito a la tradición, pueda ocurrirnos lo que a este desdichado. Pues bien que el hombre era un total descreído de las tradiciones del Día de Muertos. Llegando el 1 de noviembre, todos ponían la ofrenda, pero él no tenía tiempo para dedicarlo a lo que consideraba solo una pérdida de tiempo y una tontería. Total que este hombre no puso nada para celebrar a sus parientes difuntos, se fue a trabajar. Sin embargo, algunas versiones sostienen que escuchó la voz de su madre, quien ya había muerto, y también la de otras personas, los parientes suyos que lo habían ido a buscar a las tierras donde trabajaba, reclamándole por no haber puesto nada en la ofrenda. El hombre asustado corrió a su casa diciéndole a su mujer que preparara la comida, matara un guajolote y que hiciera unos tamales. El hombre se fue a descansar y cuando la mujer tuvo todo listo lo fue a despertar. Pero el hombre ya no despertó, había muerto. Aunque cumplió a último minuto a sus familiares muertos, estos se lo llevaron. Desde entonces los habitantes de México no debían olvidar poner la ofrenda para sus difuntos, de modo que pudieran convivir con ellos aquel día. En la Huasteca se toman muy en serio este rito, ya que se dice que si no se hace la ofrenda a sus muertos, estos pueden enfadarse y llevarse al dueño de la casa. Algunas otras historias nos hacen referencia a la tristeza que embargó al hombre descreído de esta tradición, el cual al no creer que en verdad venían los difuntos aquel día, después vio en un camino cómo es que varias personas llevaban grandes canastas de fruta, comida muy apetitosa, tamales, dulces, pollo, cerdo y lujosos manjares, mientras que en la misma caravana de ánimas iban sus padres, los cuales no llevaban nada e iban muy tristes, pues como saben, el hombre no les había puesto ofrenda, y así regresaban con las manos vacías en el lugar en donde habitan los muertos. El hombre entonces se apresuró a hacer la ofrenda, pero como en la otra historia también murió y estos alimentos se quedaron para su funeral. Aunque la versión que más me agrada es en la cual el hombre, viendo su error, para el próximo Día de Muertos puso la ofrenda con todo el alimento que pudo para honrar a sus padres. Y estos ya muy contentos pudieron ir en la caravana comiendo todo aquello que su hijo les había dado. Desde entonces no hubo un Día de Muertos que a aquel hombre se le olvidara honrar a sus padres. Más que una amenaza de muerte que haga a las personas valorar y compartir sus tradiciones,
Creo yo que la piedad, el recuerdo imperecedero de aquellos que ya no se encuentran entre nosotros, es una mejor manera de mantener viva esta tradición del Día de Muertos y de la ofrenda, pues es una manera de honrar a quienes amamos en vida y también una forma de traerlos de nuevo al recuerdo en nuestros hogares. Compartir anécdotas, cenar con su recuerdo es una de las tradiciones más bellas en un país en el que la vida no vale nada y en donde la muerte se festeja. Sin más que decir, me despido. Espero que estos relatos hayan sido de su agrado y no me queda más que desearles un feliz Día de Muertos.